Sabemos que dentro de las farmacias, de las clínicas, el aumento de los precios de los medicamentos es un abuso. Sí, para aquellas personas que están en emergencia, para aquellas personas que están internadas. Vamos a hablar de este tema con Jaime Delgado, ex congresista y además experto en defensa del consumidor. Jaime, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Manuel, Giovanna, gusto de saludarlos. Efectivamente, como ustedes señalan, esto es sumamente grave, pero yo les quiero poner la cosa en contexto, ¿no? Una cosa es cuando tú necesitas un producto y te dan una receta y puedes recorrer farmacias para elegir cuál es el precio, digamos, en un mercado que está concentrado, además que las diferencias no son muchas. Pero otra cosa diferente es cuando tú tienes un paciente en cama UCI y tú no tienes ningún contacto con él y a veces ni siquiera con los médicos y jamás te van a consultar en qué momento le van a colocar una inyección, un suero, un antibiótico, un antiviral, etcétera, etcétera, porque está en cama UCI. Los médicos en automático van poniéndole lo que tiene que ponerle al paciente. Tú te vas a enterar de qué le pusieron, cuánto te están cobrando, solo cuando le dieron de alta a tu paciente o cuando se murió. Claro. Y ahí te vas a ver con unas sorpresas impresionantes. Por eso salían cuentas de 500,000 soles, 450,000. ¿Te acuerdas que habían esas cifras impresionantes? Sí, Manuel, yo pensé que era la cifra mayor. ¿No? Hace unos días conversando con una joven, me dijo, la cuenta que le llegó a nuestro abuelo, que lo tuvimos internado, fue casi 1,000,000 de soles. Posible. Casi 1,000,000 de soles. Entonces, gente que me llamaba angustiada, tengo un conocido, digamos que su hija murió teniendo 32 años, la niña murió, abogada ella, y la cuenta le salió 280,000 soles y encima se murió. Entonces, le digo, por favor, pásame el estado de cuenta. Ajá. O sea, pásame la liquidación. Pide a la clínica que te den la liquidación. ¿Y el grueso de esos 200,000 soles era la medicina? Con la liquidación a la mano, me di el trabajito de comparar el precio que le cobraron por cada medicamento versus el precio que uno lo puede conseguir en las farmacias. La sorpresa es que un medicamento que en farmacia podías conseguirlo en 40 soles, la clínica te lo facturaba en 450 soles. La misma marca, el mismo laboratorio, la misma presentación. Claro, ahí explicas cómo es que la cuenta te podía salir 500,000 soles o 1,000,000 de soles. Pero Jaime, la pregunta es... Sí, dos preguntas. Uno, ¿por qué Indecopi tiene que demorar tanto tiempo para tener un informe sobre esto que tú puedes hacer la investigación en unos días? Y dos, ¿por qué no se puede hacer nada, absolutamente nada, dentro del contexto de una libre competencia? Sí, el tema aquí, yo justo estoy escribiendo algo sobre eso, ¿no? Porque... fíjate, uno dirá, bueno, pero es libre mercado. No. Un momentito, a ver, libre mercado. A ver, pero libre mercado cuando, o sea, aquí estamos frente a un consumidor no vulnerable, sino hipervulnerable. Porque cuando uno está en cama UCI, ya no le van a consultar nada, le van a poner y luego se lo van a facturar después, ¿no? Ahí no hay derecho a información. O sea, por la naturaleza de las circunstancias, el derecho a la información se extingue. Se extingue, en primer lugar. En segundo lugar, ustedes recordarán que el Congreso de la República introdujo la figura de la especulación, o mejor dicho, perfeccionó la tipificación en el Código Penal sobre lo que es delito de especulación. Entonces, sobre esa base, el artículo más o menos, no lo recuerdo de memoria, pero dice, aquel que cobra por los productos esenciales para la vida, precios que no correspondan a su estructura de costos, a un comportamiento normal, digamos, racional en el mercado, será reprimido con pena de tantos. Entonces, esa es la tipificación. Entonces yo dije, ¿encaja la tipificación para este caso? O sea, primero tiene que haber una declaración
de los bienes que son esenciales para la vida. O sea, no es que subí el precio del arroz y al triple y es especulación, no, porque tiene que haber una calificación de bien esencial. La pregunta es, ¿el gobierno sacó alguna norma estableciendo cuáles son los bienes esenciales para la salud? No. Esa es la pregunta. Ajá. Giovanna, pero sí sacó una, ojo, ya. a principio de la pandemia, Ajá. sacaron un decreto de urgencia que tiene rango de ley, estableciendo cuál era la relación de medicamentos esenciales, de bienes esenciales para COVID. Y estaba ahí Y la salió la citromicina relación. y estaba la... Estaban todos los otra. medicamentos, Ajá. incluido el oxígeno, todos los medicamentos. Bueno, entonces deberíamos sobre esa meterlos base, presos, ¿no? Sobre esa base, pregunto yo, si el Código Penal está diciendo, Presos. tú cobras, digamos, precios que no correspondan a una estructura, a un comportamiento normal en el mercado, sobre bienes esenciales que ya han sido reconocidos legalmente, hay una norma expresa que los reconoce, ¿cómo tú puedes justificar que un medicamento que en la farmacia te cuesta 40 soles, tú lo puedas facturar Ya, en entonces aquí 450? el Ministerio Público tendría que entrar Bueno, a tallar. lo que tendría que ocurrir es que con el informe, algún procurador, ¿no? El procurador del Ministerio Público, si es que de oficio no toma el Ministerio Público, que debería tomarlo, pero algún procurador del Estado debería presentar la denuncia justamente al amparo de ese artículo del Código Penal. Exacto. Y fíjate, lo interesante es que en ese estudio que estoy realizando, no es que he tenido que visitar farmacias, ¿no es cierto? Porque ir a recorrer farmacias, cuánto cuesta esto, cuánto cuesta lo otro, es complicado. Es más, comparar los precios de los medicamentos en las clínicas también resultaba medio complicado. Entonces lo que hice fue comparar en los observatorios, porque existe un observatorio de precios de medicamentos de Digemid, y existe un observatorio de precios de medicamentos de su salud. Entonces, es información pública. Y además, con la información de liquidaciones que yo tengo, proporcionada por familiares de pacientes que fallecieron por esto, entonces ahí tenemos la evidencia, pero digamos, las autoridades tienen mucha más capacidad que yo. Sí, pues, es verdad. Ahora, un apunte sobre el tema del propio informe de Indecopi. Y una pregunta adicional. Es impresionante, por ejemplo, justo Giovanna hacía la pregunta. Han hecho una comparación entre Perú, entre Chile y Colombia. El peso del costo de medicinas en Perú, en estas clínicas privadas, es del 45%. En Chile, 10%. En Colombia no llega al 12%. O sea, ahí ya te está hablando de la evidente estafa y, por supuesto, de lo punible que esto debería ser. Segundo, en este mismo informe se señala que los precios no los fija ningún tipo de mercado, sino la arbitrariedad de lo que se establece en la revista Kairos y en el procedimiento de manual de Segus y la nomenclatura CEPS. Es decir, absolutamente favorables. Uno te da el laboratorio que produce y otro sencillamente los mismos empresarios. Es decir, no tiene nada que ver con la necesidad de la gente. Una pregunta sobre el tema Indecopi. Jaime, hay una crítica muy fuerte al nuevo jefe responsable de Indecopi, que no reúne requisitos, que no es idóneo, que no tiene experiencia, que puede haber conflictos de intereses en su designación del señor Palacín. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué opinas sobre ese tema? Bueno, a mí me sorprendió las declaraciones del señor Palacín, padre, diciendo de que su hijo es el abogado número uno en defensa. El mejor abogado, dijo. No, y además dijo el número uno en defensa del consumidor. Me sentí un poquito incómodo porque yo creé la defensa del consumidor el año 1984, probablemente cuando su hijo no había nacido. En 1984 creé la primera asociación de defensa del consumidor. Pero bueno, cada uno puede decir lo mejor de sus hijos. Pero a mí lo que me preocupa es que el señor Palacín, presidente de Indecopi, por lo menos a la gente que trabajamos hasta hace 35 años en estos temas, no lo hemos conocido en temas de consumidor, y más bien, digamos, por los antecedentes del estudio y lo que ellos mismos han manifestado, eran abogados de compañías aseguradoras. Entonces, ahí viene un conflicto de intereses, ¿no? O sea, si has representado en toda tu carrera profesional intereses de las aseguradoras, entonces, ¿en qué situación quedas ahí? Pero
Pero bueno, Pero ¿no te parece que debería estar Alacín ahí? El gobierno tiene la libertad de poner a la gente y cada gobierno, digamos, va a cosechar los frutos si pone una persona idónea. O sea, pero que también el país, pero también nosotros los peruanos vamos a cosechar los frutos. Que asuma su responsabilidad. Sí, el gobierno. gracias, Jaime. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, el Consejo Nacional para la Ética Pública, Proética, ha hecho una denuncia en contra de este recientemente nombrado presidente de Indecopi, ¿no? 7:58.